Bien, estamos de regreso ya en la parte final del tema de esta noche. Hemos estado conversando con tres destacados médicos dominicanos, la doctora Evangelina Soler, el doctor Alberto Santana y el doctor César Veras, perdón. La doctora Soler es neumóloga, el doctor Veras es cardiólogo y el doctor Santana es gastroenterólogo. Al final del segmento anterior le preguntaba que si una persona que se ha vacunado ya en la primera dosis contra el virus podría vacunarse nuevamente contra la influenza o contra el polio, contra cualquier otra enfermedad. ¿Son compatibles esas vacunas o no? Mira, sí, mira, Miguel, Evangelina. Mira, las vacunas en sentido general están destinadas para diferentes virus y nosotros en la práctica podemos vacunar el mismo día a un paciente contra el virus de la influenza y en el otro brazo contra el estreptococo. O sea, y tú puedes ver un niño que va y se vacuna con 2, 3 vacunas el mismo día. Le dan la vacunita del polio, le colocan la otra del DT. En definitiva que cuando tú tienes un paciente con un sistema inmunológico competente, pues esos virus son virus atenuados. Y en el caso de la vacuna que estamos recibiendo ahora del coronavirus, pues tiene la capacidad de despertar una respuesta inmunológica, pero no despiertan una enfermedad en el organismo, o sea, no desarrollan la enfermedad, sino que despiertan una respuesta inmunológica. Por lo tanto, con otras vacunas no hay ningún tipo de cruce. Santana, ¿usted quiere agotarle algo a esto que yo he dicho? Sí, mira, que te iba a decir, las vacunas primero que se usaron fue con los niños, los pediatras de pediatría. La vacuna contra el polio, contra el pertusis, contra la rubeola, y se ponía una vacuna, como tú bien dices, pero ya hoy en día se está simplificando. Está la vacuna pentavalente, o sea, se ponen 5 vacunas en una sola jeringuilla y se le pone, y porque son de virus atenuados. O sea que este coronavirus, la que estamos usando, que es de virus atenuado, no tiene ninguna interferencia con ninguna otra vacuna. O sea que se pueden poner todas las vacunas y esta también. O sea que no hay ningún problema, Miguel. Doctor Vera, ¿por qué vacunan siempre en el hombro derecho? No, en el hombro izquierdo. No, a mí me vacunaron en el hombro derecho y siempre... Pero, bueno, mira, casi siempre la vacuna deja un dolorcito en un lado y se prefiere el lado no dominante. O sea, si yo soy derecho, que me la pongan en el brazo izquierdo. Si no es por nada, no es porque un brazo o un hombro tiene una vacuna en un hombro o en otro hombro tienen efectos diferentes. No, para nada. No, para nada. Ni tampoco. En el caso de la vacuna de la tuberculosis, también hay protocolos de vacuna. Por ejemplo, la de la tuberculosis siempre es del lado izquierdo. Probablemente por la practicidad que permite el comentario del doctor Alberto. Es una vacuna que todos recordamos ese orificio que nos quedó ahí, esa ceñita, esa marquita, porque cuando se inoculan los restos del bacilo de Koch, te puede producir una reacción inflamatoria en el área de la colocación de la vacuna, que luego produce una pústula y produce como una especie de forúnculo. Entonces, eso deja mucho dolor, mucho malestar, y por eso se prefiere que las vacunas, como dice el doctor Santana, se coloquen del lado que no es tu lado dominante, porque te lo va a tumbar, en buen término dominicano. Doctor Vera, yo recuerdo perfectamente que en la época de que yo era estudiante de secundaria y de primaria y de intermedia, las muchachas preferían vacunarse debajo del brazo, porque muchas vacunas dejaban una marca, ¿no? Que ya no se producen. ¿Tiene el mismo efecto de la vacuna aquí o aquí abajo? Supongo que sí, ¿no? Bueno, son áreas musculares, pero realmente la región axilar no se utiliza. Por ahí decían que el hecho de vacunar en el hombro izquierdo, en el deltoide izquierdo, brazo izquierdo, tenía que ver con lo ideológico, pero no, eso no tiene que ver con la ideología. Nada que se parezca, no tiene que ver. Es decir, los soviéticos preferían el lado izquierdo. Y los chinos también. Y los chinos también. Pero no tiene que ver nada con lo ideológico. Eso comentaba en un centro de vacunación, preguntaron, ¿y esto es por la izquierda o la derecha? Y no, ¿Ustedes entienden que hemos avanzado realmente en la lucha contra el COVID o que hemos tenido muchas fallas en esa batalla? Mira,
yo pienso, si tú te refieres a nosotros como país, Claro. República Dominicana está dentro de los países que mejor ha manejado la pandemia. Lo hemos hecho en la parte clínica y ahora con el asunto de las vacunas, somos el segundo país en Latinoamérica en mayor cantidad de personas vacunadas. Después de Chile, ¿no? Estamos dentro de los primeros países en el mundo con mejor organización en ese sentido. O sea que en cuanto a COVID, yo me río mucho porque siempre a mi consulta llega alguien con un familiar médico en los Estados Unidos que desautoriza otros esquemas de tratamiento. Entonces, cuando vienen a desautorizarme a mí, yo les digo, cuidadito, porque los americanos pueden hablar de cualquier tema en salud, pero menos en COVID. Si no, busquen ahí las cifras estadísticas de quiénes han manejado peor la pandemia y ustedes van a encontrar a los Estados Unidos en primera Bueno, fila. los Estados Unidos han muerto más personas por el COVID que los que murieron en la Segunda Guerra Mundial y en la guerra de Corea y en la guerra de Vietnam juntos. Pues nosotros como país debemos de estar orgullosos del manejo que se le ha dado al COVID. ¿Ustedes comparten esa apreciación o no? Sí, Digo, el doctor Veras y el doctor Santana. Estoy muy de acuerdo con eso y estoy muy de acuerdo con el sistema de vacunación. Ha habido unos cuantos saltos, ha habido un poco de incoordinación. O sea, hubiera sido mejor si uno lo hace desde el principio por cita. O sea, se dividió en grupos de 1A, 1B, 1C, pero el 1A estuvo excelente. Fueron a los hospitales donde se trataba el COVID y vacunaron a todo el personal de primera línea, o sea, que trabajó con COVID. Pero luego el 1B, que éramos nosotros, yo no trabajé con COVID nunca directamente, y en la clínica donde yo trabajo tampoco internamos COVID, somos un COVID libre de COVID, COVID free, pero ahí hubo muchos problemas porque no siguieron la vacunación de todo el personal médico. Todavía hay muchos médicos que no se han vacunado y ya están con los profesores y están llamando a la gente de 60 años. Y aunque ahora hay muchos centros que están bien organizaditos, al principio, debió comenzar desde el principio, yendo a los centros médicos y luego universidades como se está haciendo ahora, clubes sociales como se está haciendo. O sea que ahora estamos bien organizaditos, pero comenzamos un poquito de caos, pero era por la experiencia. Al principio se dijo que se iba a utilizar el padrón electoral para que la gente supiera realmente el lugar donde podía ser vacunado. Es decir, en el lugar donde yo voto voy ahí y no tengo que estar averiguando ni buscando un periódico para ver si hay alguna información con relación al programa de vacunación, pero aparentemente eso se descartó. Es muy difícil que se hiciera así, porque entonces había que tener una gran cantidad de personas que vacunar y no era factible. Bueno, en estos días he estado hablando y a pesar de que voy a cambiar el tema, tienen una relación muy estrecha, un tema con el otro. Se ha estado hablando de la posibilidad de que el país entre en un proceso de reforma de la ley de seguridad social. Por entenderse en muchos sectores que la ley no ha funcionado y que no se ha logrado con ella los fines para los cuales fue aprobada. ¿Cuál sería el efecto de una reforma de la ley de seguridad social en el campo de la medicina y del ejercicio y la práctica de la medicina en la República Dominicana? Evangelina, ¿quiere comenzar, doctor Veras? Yo estoy de acuerdo con una reforma, Estoy de acuerdo con una reforma porque, aunque hemos avanzado mucho, por ejemplo, el 911, y te voy a decir un caso ahora reciente, ¿verdad? Hubo un incendio en la Abraham Lincoln, en una farmacia, donde un muchacho de 20 y pico de años murió. Fueron a buscarlo. ¿Por qué lo llevan? Me pregunto yo, como un civil cualquiera, como un ciudadano, a un hospital tan lejos cuando estaba el centro de medicina avanzada al lado, el hospital militar muy cerca? O sea que mientras más debe ir al primer sitio, al sitio más cerca, y se le van a dar las atenciones. Sí, me parece muy sensato esa información, o ese criterio. ¿Y usted qué opina, doctora Soler? Mira, yo no soy la más conocedora de esos asuntos de leyes y demás, pero sí te puedo decir que lo que se observa actualmente es una desigualdad en cuanto al manejo de la salud de los sectores que dominan el emporio empresarial. Te estoy hablando de las ARS y lo que es el resultado final en los
los que prestamos esos servicios. Ayer participé en una rueda de prensa en el Colegio Médico porque es una exigencia de las especialidades médicas. O sea, tú tienes que a final de año o a principio de año, cuando hacen su cierre, las aseguradoras, las empresas que manejan estos recursos de los planes de salud, tú ves que tienen unos márgenes de ganancia grandísimos. Pero cuando tú observas lo que percibe un médico por una práctica que la compara con otros países, es como irrisorio, o sea, da pena y da vergüenza. Tú puedes obtener la información de que una ARS con un plan básico paga a un médico que se traslada a las 3 de la mañana 200 pesos, 400 pesos, lo subieron el año pasado. Entonces, cuando los médicos los ejecutivos de esa compañía cambian su Cadillac y cambian su Mercedes-Benz todos los años. Así es. Exhiben cifras cuantiosas en cuanto a ganancias. Entonces, el sistema de salud debe de echar una miradita ahí, el Poder Ejecutivo debe de mirar qué está pasando, cómo puede hacer que se equilibre un poquito la balanza entre los dos sectores, porque están los sectores que prestan el servicio y están los sectores que organizan ese servicio y reciben esos recursos, pero no llegan a los que realmente debería de llegar esa gran tajada del pastel que reciben las aseguradoras. Entonces, eso pone mucho en desventaja, porque además es un sistema muy desigual, porque igual los médicos tenemos que estar haciendo malabares para poder manejar patologías que involucra medicamentos de alto costo, que involucran medicamentos que las aseguradoras no quieren autorizar, procedimientos que las aseguradoras no quieren autorizar. Entonces, cuando tú vienes y ves todo el escenario, se perjudican los pacientes porque no tienen la medicación que corresponde. Hay muchos medicamentos que deberían de estar siendo manejados por carteras de salud pública que entren en los programas de alto costo, que no están dentro del programa de alto costo, patologías que son crónicas, no transmisibles, que deberían de estar en ese programa, por ejemplo, el asma y EPOC. Recientemente participamos en unas reuniones con todos los países de Latinoamérica tratando de legislar, de que se legisle en favor de esos pacientes que se mueren sin diagnóstico, porque en los hospitales ni siquiera tú encuentras un espirómetro. Usted, doctora, trata un tema muy importante. Me gustaría saber la opinión del doctor Vera. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un burócrata, una persona que trabaja, o una secretaria, o un secretario, o un ejecutivo de una aseguradora que no es médico, tenga que decirle a un paciente el tratamiento que se le debe dar y no sea el médico? No es cierto. Yo pienso que esa es una de las grandes incongruencias del sistema de seguridad social en la República Dominicana. No te podemos dar ese tratamiento, no autorizamos ese tratamiento. Dice, bueno, pero ese fue el que me dio el médico que me está tratando. ¿Qué autoridad tiene usted profesional y científica para rebatir ese concepto que me da el médico o ese tratamiento que me da el médico? Yo pienso que esas cosas tienen que cambiar. ¿No le parece, doctor Veras? Sí. Realmente lo que pasa es que la mayoría de esos oficiales mercadológicos que están encargados de los departamentos de autorización, como no son médicos, son muchachos jóvenes que han hecho mercadología y ese tipo de cosas, lo que tienen es un catálogo. Dicen, no, pero lo que no está en el catálogo, ellos no lo aceptan. No, ellos tienen que cumplir órdenes, pero realmente... ¿Pero quién escribió el catálogo? Ahí está el detalle, ¿no? No, esos catálogos, bueno, las aseguradoras y eso, esas entidades. Porque ¿qué es lo que pasa en esta situación? Es que lo que debe de haber es mayor regulación del Estado, que es la entidad reguladora y normativa de esa situación. Tan simple como eso. Entonces, al no haber eso, pues se ven una serie de inconvenientes, problemas, que realmente quien más sufre esos problemas es el paciente. Por eso la modificación o readecuación moderna de la Ley de Seguridad Social 8701 debe tener más participación del Estado
que la parte empresarial, para que haya un equilibrio, una equidad y que haya mayores beneficios para el paciente, para el médico y por ende también para las aseguradoras, que ellos siempre cobran su dinero. En ese sentido, pues, es lo correcto. Mayor regulación del Estado, como Estado, que esa es una de las funciones del Estado, la regulación de toda actividad social, privada o pública. Doctor Santana. ¿Aló? Sí. Doctor Santana, su Sí. opinión. Mira, este es un tema que hay que discutirlo con algún gremialista o algo, pero la cosa es peor todavía de lo que tú imaginas, Miguel. Tú vas a la emergencia y con un sangrado, por ejemplo, y me llaman a mí o a cualquier otro gastroenterólogo, y yo digo, hay que ponerle este medicamento, y dicen, no, el seguro de él dice que tú tienes que ponerle otro medicamento. Pero no tan solo eso, lo ponen por escrito, que yo no puedo usar un esomeprazol, por ejemplo, un sangrado, cuando todos los protocolos americanos y europeos dicen que yo debo usar ese. Entonces, si pasa algo con ese paciente y a mí me someten a un juzgado, el protocolo americano y europeo dice, ¿y por qué usted no usó eso? Ah, porque el seguro no lo autorizó. Se muere el paciente, a mí, no al seguro. Entonces, eso es gravísimo. Y aquí permitimos que lo pongan por escrito. Eso es penal. Eso debería someter a la ARS, que manden una carta diciendo que un médico no puede usar X o Y medicamento. Ellos hacen eso y lo ponen por escrito. Y aquí no se hace absolutamente nada sobre eso. ¿Y qué pasa, basado en su experiencia, qué pasa cuando usted receta un medicamento que el hospital o la aseguradora no quiere autorizarlo? ¿Qué ocurre entonces? La farmacia llama al médico, el médico dice, bueno, yo no sé nada de eso, el paciente tiene que ir a llamar a su seguro, a su asegurador y quejarse, pero no se lo dan. Pero eso pasa todos los días. Y ahora peor todavía. Si yo pongo Guerrero con una R, tu apellido, y pongo Guerrero, ya por eso simplemente no te venden el medicamento, te quitan la receta. Tienes que volver otra vez a mi consultorio por un error de una sílaba. Hay unos apellidos italianos, por ejemplo, que son con doble C. Le puse una C y ya por eso no le cubre. O sea, se agarran de cualquier cosita para no cubrirlo. Entonces se impone una reforma de la ley. Se impone. Lo que habría que determinar es el alcance de esa reforma, ¿no? Y cuál es el propósito de esa reforma. Definitivamente. Bueno, nos queda muy poco tiempo, 4 minutos apenas. Me gustaría alguna reflexión de ustedes con relación a cómo podemos mejorar el sistema de salud pública y privada en la República Dominicana, ¿no? ¿Qué podemos hacer por tantos dominicanos que sufren tantos padecimientos y que no tienen los recursos necesarios para poder, hacerle frente a esas necesidades que son tan importantes como la alimentación misma, ¿no? Y como la educación. A veces decimos que la educación es la primera prioridad nacional, pero yo digo que debe ser o igual que la salud o después de la salud, porque no hacemos nada con gente muy inteligente y muy bien educada si no tienen la salud necesaria, porque el cerebro desmejora, ¿no? Con una deficiente alimentación o con un tratamiento inadecuado. Doctora, no nos quedan nada más que 4 minutos, 1 minuto y algo para cada uno de ustedes en esa reflexión final. Bueno, mi llamado es a las autoridades a vigilar lo que está aconteciendo con esto de las aseguradoras y los planes de salud, que son muy desiguales en un plan de salud de planes tope y lo que reciben los pacientes con planes más bajos. Es muy desigual el manejo que se da a la hora de los medicamentos. Cuando tú tienes un paciente de un seguro de bajo costo, tú no puedes utilizar tal o cual medicamento porque te lo objetan. Sin embargo, al que tiene una mejor cobertura de seguro sí se lo puedes prescribir. O sea, la medicina tú tienes que hacerla amparada en los beneficios de las aseguradoras y eso no puede continuar así, definitivamente. Doctor Pérez. Recomendamos que debe de haber un equilibrio en la revisión de la ley 8701 y que también la educación
es la piedra angular del desarrollo de los pueblos. Si no hacemos énfasis en la educación, por más otras condiciones que haya, no va a haber desarrollo. Es una condición sine qua non, la educación para el desarrollo de los pueblos y para que mejore la salud. Es mi reflexión. Lo que yo digo es que la transformación cultural de un país a través de la educación toma tiempo, a veces más de una generación, pero los pacientes se mueren de un día a otro. Correcto, pero es parte del problema. Sabemos que no vamos a tener una varita mágica para darle educación, pero se debe comenzar ahora, porque sin educación no hay salud, sin educación no hay desarrollo, en fin, no hay un país como lo merecemos. Sí, aló. No, doctor Santana. Sí. Mira, hay muchos puntos en la ley de seguridad social que son muy buenos, pero no se aplican. Por ejemplo, se supone en la ley que cualquier clínica privada o cualquier hospital, las 24 horas cuando tú llegas, tiene que estabilizarte y darte todo el servicio. Correcto. O sea, que eso habría que aplicarlo. Si tú vas a un centro de salud, no importa que tú tengas seguro o no tengas seguro, no importa que el seguro tuyo sea básico o que sea premium. Las primeras 24, y yo extendería a 72 horas, debería ser para estabilizarte. No decirte, no, tú tienes que irte a otro sitio, no puedo darte este medicamento porque tu seguro no te lo cubre. Hay un chiste que dice, según su seguro médico, usted no puede darse el lujo de tener esta enfermedad. O sea, un paciente diabético, un paciente hipertenso, no puede darse el lujo en este país de estar enfermo, porque ¿cuánto cuesta mensualmente una receta para un paciente hipertenso o diabético? Mucho dinero que no lo tiene el cliente, el paciente. O sea, Alberto, eso debería cubrirlo la Seguridad Social y las ARS. Alberto, no te vayas más lejos. El Favipiravir, que es uno de los antivirales que más estamos utilizando en el COVID, las ARS no lo cubren y cuesta 22,000 y pico de pesos. Bueno, así es. A morir se ha dicho, dice un viejo refrán. Bueno, jóvenes, doctor Veras, doctora Soler, doctor Santana, muchísimas gracias. Le estoy sumamente agradecido por esta excepcional oportunidad que ustedes me han dado esta noche para tratar un tema de tanta importancia para la población dominicana, presente y para el futuro incluso de la nación dominicana. Y espero seguir contando en un futuro cercano con la gracia de su colaboración para programas similares. Así que les deseo un buen resto de la noche y a los amigos televidentes, gracias por acompañarnos en esta penúltima hora de la noche de hoy y los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.